vamos también a hablar con una voz autorizada. Él es un experto del trabajo y de la labor parlamentaria. Estamos hablando del que fuera oficial mayor del Congreso, el señor César Delgado Guembes. Señor Delgado Guembes, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Solo el día de hoy ha habido muchas movidas dentro del Congreso en torno al caso de esta aparente red de prostitución. Pero yo quisiera empezar la entrevista queriendo saber su sentir. Usted es un hombre que conoce la labor parlamentaria, ha seguido también procesos en torno a este trabajo. ¿Qué sensación le deja lo que ahora se habla del Congreso de la República? Mira, Carlos, en principio estamos hablando de un suceso que resulta ser un síntoma de lo que vivimos como parte de nuestra vida política. No es un síntoma ajeno a la cultura de nuestro pueblo ni a la cultura de los agentes de intermediación por excelencia entre el Estado y la sociedad, que son los partidos políticos. El problema de la crisis en el Congreso no es sino un reflejo de la crisis de los valores de nuestra comunidad política. Vale decir, lo que nosotros estamos observando en los comportamientos y en las conductas del Congreso parecen ser un reflejo auténtico de lo que somos como sociedad. Los congresistas nos representan porque votamos por ellos, pero también nos representan porque ellos son como nosotros, en ausencia del filtro que debe tener un Estado a través de los partidos políticos cuando nos presentan el conjunto de candidatos entre los cuales el electorado puede elegir. Si los partidos políticos no cumplen con presentarnos un conjunto de candidatos debidamente capacitados para cumplir con el perfil representativo en el Congreso, esa acción de los partidos políticos, esa omisión, esa grave omisión de los partidos políticos, termina devolviéndonos desde el Estado ese reflejo al que hago referencia de nuestra propia sociedad. Lo que vemos en el Congreso es lo que somos como pueblo en ausencia del rol que deben cumplir los partidos políticos. Entonces, no es cuestión de que solo el Congreso esté en crisis. El Congreso está en crisis porque nuestro pueblo está en crisis y porque los partidos no cumplen con el papel que se espera que cumplan para evitar las brechas que actualmente tenemos entre las competencias de nuestro pueblo y las exigencias que tiene el Estado de contar con un perfil de puestos representativos a través de quienes elegimos para que nos representen en el Estado. Entonces, más allá de las sensaciones que uno pueda tener de disgusto, de vergüenza, de escándalo, más allá de esa sensación epidérmica que nos agota, que nos hastía, que nos lleva a la sensación de impotencia, más allá de eso, tenemos que reconocer que esa causa tiene que ver con nuestra condición como electores. Y me remito a otro aspecto importantísimo. Si nosotros revisamos el comportamiento que tiene el electorado en las sucesivas elecciones, el resultado es aproximadamente el siguiente. Más o menos el 30% del electorado no vota. El 20% del electorado vota en blanco o vota nulo. Y hay otro aproximadamente 5 a 10% del electorado que concurre a votar, pero su voto no se refleja en las curules en el Congreso porque no se pasa la valla electoral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Congreso? Tenemos aproximadamente el 40 o 45% del electorado que tiene representación, pero aproximadamente un 60% de la población no tiene representación en el Congreso. Esa es nuestra realidad. Y ese 40% que sí tiene representación está dividido ahora en aproximadamente 13 distintas bancadas, lo cual significa que hay una fragmentación
exponencial terrible, sí. del electorado y del voto, por lo cual es bastante difícil llegar a soluciones que sean armónicas con el interés común de toda la población. Correcto. Eso es lo que te podría decir en principio, Carlos. Efectivamente, hay que aprender a ser ciudadanos también, o sea, también somos responsables de todo esto que estamos viendo. Sin embargo, este Congreso, o la imagen que tiene este Congreso, creo, y corríjame usted, creo que es el peor de la historia. Tenemos ahí no solamente la denuncia de una red de proxenetismo, sino tenemos allí minería ilegal, corrupción, trata de personas, violaciones dentro de los despachos congresales. Tenemos, ya entra la criminalidad, hay una ex trabajadora muerta por sicarios. Entonces, tenemos lo peor de la criminalidad dentro de este Congreso. Yo que recuerde a ese nivel, no creo que hayamos llegado. Nunca. Pero a la vez, Carlos, nuevamente, permíteme reiterar la afirmación original. Eso también refleja que eso es lo que somos como pueblo, porque así como puede decirse que en el Congreso se producen esos actos vergonzosos, no deja de ser cierto igualmente que también existen minorías respetables dentro del Congreso. Son menos, son pocos, pero son. Y en el pueblo también tenemos lo mismo. Hay mucha gente que es muy decente y que no merece los calificativos que ahora todos tenemos respecto del Congreso. Entonces, lo que tenemos es cada vez un Congreso más representativo de lo que somos como pueblo. Nos dé vergüenza o no nos dé vergüenza, pero esa es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque si el Perú está avanzando desde el punto de vista económico, es en principio gracias a la informalidad de nuestra gente. Entonces, lo que estamos viendo a nivel político no es sino la manifestación de lo que hacemos en nuestra vida privada mediante actos informales, más allá de lo que se espera que hagamos desde el punto de vista institucional. Esa es nuestra realidad. Nos está estallando en la cara todo esto, nos está en la cara finalmente esta realidad. Pero en el caso, por ejemplo, de esta presunta red de proxenetismo que existía dentro del Parlamento, ¿usted cree que se haya llegado a esos niveles? Según se ha llegado a esos niveles, efectivamente. Ahora, ¿por qué ha ocurrido? Entre otras cosas, porque quienes están en la conducción del Congreso, en este caso son los grupos parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Avanza País, ellos en el periodo vigente, del periodo del año 2024-2025, son los que han terminado menoscabando los niveles institucionales al designar a gente de confianza exclusiva de los partidos políticos en los puestos de los más altos funcionarios. ¿Cuál es la función que cumple un funcionario cuando es designado por razones estrictamente de confianza? La función que cumple es que se le solicita a ese funcionario que presente los requerimientos de personal. El funcionario señala cuáles son los perfiles de las personas que necesita. A partir de ese requerimiento es que se inicia un proceso meramente formal para designar, para contratar a personas de acuerdo a ese requerimiento. No se respeta el cuadro de asignación de personal, que depende en gran parte del estatuto del servicio parlamentario. Y el estatuto del servicio parlamentario quedó en suspenso desde la presidencia del señor Luis Galarreta del año 2018. Entonces, si no tenemos un estatuto del cual se derivan todos los instrumentos de gestión, dentro de los cuales se encuentra el cuadro de asignación de personal, el organigrama, el reglamento de organización de funciones, el reglamento interno de trabajo, el manual de organización de funciones y hasta el propio presupuesto del Congreso. Si todo eso depende del estatuto y el estatuto ha quedado en suspenso, obviamente se ha abierto toda posibilidad de que en el Congreso se haga lo que le venga en gana a los partidos políticos que están en la mesa directiva, que son quienes le indican al oficial mayor: contráteme usted a fulano de tal, o en todo caso, presente usted el requerimiento formalmente para que se pueda contratar a quien a mí me interesa que usted contrate. Sin y embargo, así como se hacen las cosas. Sí. Se improvisa para poder conseguir los resultados que le interesa a la mesa directiva. Sin embargo, hasta el día de hoy, pese a que se ha reiterado la pregunta en varios escenarios y a varios funcionarios dentro del Congreso, incluidos los expresidentes y el actual presidente del Congreso, nadie sabe cómo llegó el señor
Torres Sarabia para ser jefe de asesoría jurídica y constitucional del Congreso? Nadie sabe. Mira, el señor Giovanni Forno dice que no sabe. El señor Soto acaba de decir esta tarde que tampoco sabe. Entonces... Bueno, eso es una cuestión que el papel puede aguantar todo, ¿no? Las declaraciones pueden aguantar todo, pero todos sabemos cuál es el proceso. Para que el oficial mayor haya suscrito la resolución con la que se designa a un funcionario, sea el señor Torres Sarabia o sea quien sea, la jefa de comisiones, el jefe de la biblioteca, el jefe del departamento de investigación, el jefe del fondo editorial, el jefe de participación ciudadana, cualquiera, director general de administración, director general parlamentario, todos tienen que ser nombrados a partir de la resolución que emite el oficial mayor. El oficial mayor es el que recibe las instrucciones, o en todo caso el que tiene la propuesta, para designar como un alto funcionario a cualquiera de las personas a cuyo nombramiento él dispone mediante su firma. Entonces la pregunta es, si el oficial mayor ha recibido la instrucción de quien quiera que fuese, un miembro de la mesa directiva o de un político encumbrado, renombrado, que le solicita que haga ese nombramiento, sea como fuese, él es el responsable. El oficial mayor es quien ha firmado las resoluciones de designación de los más altos funcionarios. Puede ser que haya sido por indicación del señor Alejandro Soto y que ahora lo niegue, como aparentemente ha ocurrido ante la Comisión de Fiscalización, cuando el oficial mayor señala que no se acuerda quién se lo solicitó. El caso concreto es que al señor Torres Sarabia se lo contrató originalmente durante el periodo del señor Soto. Posteriormente se le retiró ese nombramiento como consecuencia del pedido que se formuló para que el señor Fujimori recibiera la pensión vitalicia. El señor Torres Sarabia dio un paso al costado porque aparentemente no tenía la capacidad para emitir un informe sobre esa materia. Se emitió ese informe por una persona que lo reemplazó al señor Torres Sarabia, y luego, una vez que se emitió esa opinión favorable a la pensión vitalicia del señor Fujimori, opinión que a mi juicio era improcedente, se volvió a nombrar al señor Torres Sarabia como director de la Oficina Legal y Constitucional. Entonces, todo empieza en el periodo del señor Alejandro Soto. Sea que él conozca o no conozca el origen de ese nombramiento, ocurrió durante la presidencia del señor Soto, y el señor Giovanni Forno fue designado por primera vez como oficial mayor durante la presidencia del señor Soto. Entonces ahí hay un vínculo inobjetable que probablemente quiere disimularse para poder ocultar la verdad. Y cuando no respetamos la verdad en nombre de falsas lealtades a las personas, obviamente no estamos cumpliendo con un deber público. Señor Relgói, sin embargo, ahí en el Congreso no saben cómo llegó. Sin embargo, ahora vamos más allá, porque el mismo Alianza para el Progreso, el mismo partido Alianza para el Progreso, con César Acuña a la cabeza, manifiestan que tampoco lo conocen. Que usted dice, llegó con Alejandro Soto, trabajó con el señor Luis Valdés, o sea, es hombre de confianza, apoyó las campañas aquí en Trujillo, en La Libertad, pero ahora dicen que nadie lo conoce y APP saca cuerpo una vez más. César Acuña no dice nada, no lo conozco y saca también cuerpo. O sea, ¿quién puede creer eso, amigos televidentes? Señor Delgado. Lo que estamos viendo es que es la total y absoluta falta de respeto por la verdad, en nombre de falsas lealtades y para encubrirse detrás de el silencio con el cual se pretende negar el compromiso y la responsabilidad que tienen quienes han procedido a nombrar a ese señor. El propio señor Torres Sarabia debiera saberlo. Por lo tanto, si la Fiscalía inicia un proceso de investigación y el señor Torres Sarabia se compromete como colaborador eficaz, es probable que comiencen a desentrañarse algunas verdades, porque comenzará a revelar quién es quién en el proceso de su propia designación. Ahora, pero es claro, pues, la cercanía de Alianza para el Progreso. Pero ahora vamos ya a la labor del Congreso en sí, en torno a este caso. Reitero, usted conoce mucho la labor parlamentaria y los manejos que existen dentro, pero en este Congreso no vemos ideologías, no vemos posiciones, vemos que derecha, izquierda, centro se confabulan y votan por igual en determinadas normas y determinadas leyes.
Y vemos también que no existe un equilibrio de poderes, que es finalmente uno de los pilares que sostiene un sistema democrático. Entonces, ¿en qué se ha convertido finalmente este Congreso? ¿En todopoderoso? ¿Es el que está gobernando el país y Dina Boluarte simplemente es una figura decorativa? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, en principio detrás de lo que estamos es del sistema político en general, porque si no tenemos pesos y contrapesos, si no existe equilibrio de poderes, eso es no por el Poder Ejecutivo solamente ni solo por el Congreso, es porque los dos poderes están comportándose de forma que se nieguen los mecanismos de control. Exacto. En gran parte, me parece que esta razón se debe a que tenemos un fuerte y muy fragmentado multipartidismo en el Perú. Es decir, si tenemos 13 bancadas y ninguna de esas bancadas tiene mayoría por sí misma, se necesita niveles de alianza entre los diferentes grupos de acuerdo a los intereses que estos grupos tengan en la diversidad de temas. No existen alianzas ideológicas, lo que existe son alianzas temáticas. Por un tema determinado, yo puedo juntar a Perú Libre con Fuerza Popular. Para otros temas necesitaré al Bloque Magisterial y Alianza para el Progreso, a Somos Perú, a Podemos, etcétera, etcétera. Lo que se va buscando constantemente son puntos fluctuantes de equilibrio entre las diversas minorías en el Congreso, dado que ningún partido tiene mayoría. Contrariamente a lo que ocurrió en el periodo 2016-2019, cuando sí teníamos una mayoría clara, que era la de Fuerza Popular, que llegó a tener 73 congresistas, con lo cual también se cometió un desequilibrio porque se reprochaba a Fuerza Popular el negar la capacidad de dirección y de conducción que debía tener el Poder Ejecutivo. Entonces, de lo que se trata finalmente es de personas que llegan al Congreso a través de una formación o a través de una ausencia de formación y de competencias. Las competencias de carácter cognitivo, las competencias de carácter ético y las competencias de carácter práctico. Si tú no tienes experiencia parlamentaria, muy poco es lo que vas a poder ayudar a resolver dentro del Estado, porque no sabes cómo debes proceder para solucionar un problema. Por ejemplo, un caso concreto. Ahora hay pedidos de que el señor Alejandro Salguana dé un paso al costado y deje de ser presidente del Congreso. Bueno, si tú eres congresista, tú sabes muy bien, por experiencia, que la única manera de que el presidente deje de serlo es si presentas una moción de orden del día. Pregunta, ¿existe alguna moción de orden del día para censurar al presidente del Congreso en estas circunstancias o solamente se han quedado en pedidos para que él proceda a su albedrío y a su buena voluntad? No existe esa moción. Entonces, una de dos, o los congresistas están haciéndose de la vista gorda para parecer que están haciendo algo sin que hagan lo que efectivamente debieran hacer, o son ignorantes respecto a los procesos parlamentarios y no saben que deben presentar una moción de orden del día. Yo me inclino por lo primero, porque dudo que después de 3 años de experiencia no sepan que para deshacerse de un presidente se necesita una moción de censura contra la presidencia. Solo discursos. En todo caso está más fácil, o sea, es más fácil que el señor Salguana se quede como presidente del Congreso que el señor Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, sigue en el cargo, porque hay un pedido de censura que lo ha lanzado el mismo César Acuña el día de hoy, nuevamente, o sea, nuevamente ha dicho que ese señor no debe estar presidiendo en la Comisión de Fiscalización. Entonces es más fácil que él se vaya, que el señor Burgos se vaya. Bueno, el señor César Acuña puede pedir lo que quiera porque él no es miembro del Congreso. Él puede ser presidente y hasta dueño de Alianza para el Progreso, pero su solo pedido es insuficiente para poder cambiar al presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál sería la razón por la cual tendría que prescindirse de la presidencia de ese señor? Mira, sinceramente, lo más importante ahora es que la Fiscalía intervenga de la manera más contundente o, de lo contrario, que los partidos políticos se armen de coraje y tomen las decisiones que tienen que tomar sin disimular más cobardías e insuficiencias que esto solo nos están llevando a deteriorar cada vez más la función política dentro del Perú. Para terminar, señor delegado, pero dentro del Congreso es justamente Alianza para el Progreso quien tiene el control. Tiene la presidencia
del Congreso de la República, tiene las áreas más importantes dentro del Congreso. Entonces, debería el señor Salguana dar un paso al costado o ser censurado para que pueda de alguna manera realmente investigarse, porque es imposible llevar una investigación si es que APP tiene a uno de sus involucrados metidos en esta investigación y que ellos pues den todos los elementos de prueba suficientes para continuar la labor en el Ministerio Público. Mira, ahorita hay dos frentes. Uno, el de la presidencia del Congreso. Y el otro, según se ha solicitado a través de Renovación Popular y de Acción Popular, la remoción del oficial mayor, que es quien sabe quién designó al señor Torres Arabia y por lo tanto las responsabilidades inherentes a las decisiones que él ha tomado en la presunta red de proxenetismo en el Congreso. Entonces, solamente hay dos caminos que se pueden adoptar a nivel estrictamente parlamentario: la censura del presidente del Congreso, la designación de un nuevo presidente del Congreso con las mayorías que se obtenga o que se alcance, y luego, a partir de la nueva presidencia, la determinación de si debe mantenerse en el cargo el oficial mayor o no. Esa es la solución a los problemas desde el punto de vista parlamentario. Pero desde el punto de vista más amplio, que sería el correspondiente de la legalidad de los actos, tendría que intervenir con toda la fuerza del caso la Fiscalía, sin dejarse comprar por beneficios que puedan redituarle la acción de quienes están fuera del escenario típicamente parlamentario. Última interrogante, ¿qué se busca teniendo el control y colocando un montón de gente, porque se ha elevado el nivel de número de contrataciones en el Parlamento? ¿Cuál es el objetivo? No creo que sea de aquí al 2026. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende generando todos estos puestos como cancha dentro del Congreso? Mira, lo más importante es que estamos a las puertas del inicio nuevamente de un régimen bicameral. Entonces, el Congreso actual está tratando de afectar el funcionamiento del régimen bicameral, dándole pautas a la bicameralidad, de forma que pueda ser difícil el gobierno en el Perú a través del Poder Ejecutivo. Si el Congreso no funciona adecuadamente, muy probablemente el Poder Ejecutivo tampoco funcione. Pero ¿por qué se pretende contratar a tanta gente? Porque se quiere torpedear la bicameralidad, dejando sembrados dentro de los puestos del servicio parlamentario a mucha gente que ha sido designada por razones de confianza. Entonces, finalmente lo que puedes llegar a tener tú son muchos soplones al interior del servicio parlamentario que van a funcionar como agentes de información para quienes están designándolos por un favor político. Esa es la única interpretación que se me ocurre que pueda justificar por qué se está contratando a tanta gente cuando en realidad las necesidades que se tiene no lo justifican. Para empezar, ¿por qué los congresistas desde el año 1995 tienen tanto personal de confianza? Si a ellos se los elige para que representen, ¿por qué necesitan de personas que los reemplacen en el ejercicio de sus funciones regulares y de manera que los asesores sean los que terminan diciéndoles tiene que tomar tal posición o tiene que votar de tal manera o tiene que señalar tal o cual cosa dentro de un proyecto de ley, dentro de un dictamen, dentro de un informe? Entonces, finalmente, ¿quién termina representando al Perú? ¿Los asesores? Nosotros no elegimos a los asesores para que nos representen, nosotros elegimos a los congresistas, pero si ellos no tienen las competencias necesarias para representar, ¿cómo justificar que en ausencia de esas incompetencias ellos se limpien las manos y designen asesores para que finalmente nuestro sistema sea un sistema políticamente espurio, fraudulento, donde no nos representan a quienes elegimos para que nos representen, sino terceros, y la representación no puede tercerizarse? Terrible situación. La última, por favor. Si hablamos de deslealtades, en abril se convoca a elecciones para el 2026. De ahí para adelante no se puede disolver el Congreso desde la Presidencia de la República. Mi interrogante es, ¿el Congreso mantendrá a Dina Boluarte hasta el 2026 o bajo la potestad legal puede sacarla del cargo y desde el Congreso nombrar a un nuevo jefe de Estado? Mira, yo veo bastante improbable que eso pueda ocurrir por una razón muy importante.
si se vacara a la señora Boluarte, tendría que convocarse a elecciones para presidente de la República, solo para presidente de la República, salvo que se tomara la decisión de adelantar las elecciones y que el proceso no comprenda solamente la convocatoria para elección de presidente de la República, sino también del Congreso, cosa muy difícil que ocurra, pero no imposible, como ocurrió también en el año 2000, cuando el señor Paniagua decidió convocar a elecciones generales, dado la crisis, la enorme crisis que atravesaba el Perú luego del descubrimiento de las irregularidades cometidas al finalizar el periodo del señor Fujimori. Entonces yo creo que es bastante complicado y muy difícil que se prescinda de la señora Dina Boluarte durante el periodo comprendido entre julio del 2025 y julio del 2026. Me parece muy complicado, muy difícil, y no tenemos en estos momentos tampoco ninguna garantía de que quien reemplace vaya a ser nada mejor que lo que actualmente tenemos. Puede ser peor inclusive. Porque el peso ya de Dina Boluarte a estos partidos políticos ya es muy fuerte, ¿no? Y tal vez la incapacidad moral sea por ahí el mecanismo para poder librarse de la señora Boluarte. Claro, pero tendría que elaborarse esa justificación y argumentarse a favor de la permanente incapacidad moral de la señora Boluarte, cosa que tampoco es muy fácil porque no depende solamente del gusto, de la percepción o de las sensaciones que tenga la gente. Se necesita que hayan elementos de juicio suficientes para que califiquen como una permanente incapacidad moral y no solo una casual o incidental incapacidad moral. Veremos qué ocurre, señor César Delgado Aguembes. Le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y vamos a estar obviamente en el transcurso de las semanas, tal vez volviéndolo a convocar para hacer el análisis bajo el expertise que usted maneja. Muchísimas gracias. Ok, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia.